Hola chicos, vamos a tocar el tema de las migraciones, que es el punto 4, ¿de acuerdo? En principio, la migración española es un fenómeno histórico de larguísima duración. Podemos empezar a hablar de ello en la época moderna, desde el descubrimiento de América, aunque podíamos estar hablando de las repoblaciones que se hicieron a lo largo de la Edad Media, también perfectamente. El proceso de reconquista y los desplazamientos de gentes hasta las fronteras para instalarse y defenderlo. Si os acordáis de la presura y de los fueros que se daban a las ciudades que se establecían, a los pueblos y después ciudades que acababan permaneciendo en esas zonas. ¿De acuerdo? Ya en el siglo XX, ya más de manera más actual, pues bueno, de ese destino americano que ocupaba la mayor parte del desplazamiento se trasladó hacia Europa hasta más o menos la crisis del 73, la crisis del petróleo, ¿vale? Aunque volvió otra vez, ¿vale? Volvió otra vez lentamente, aminoró un tanto, porque, bueno, con la entrada en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea, después Unión Europea, obviamente ahí se frenó. Hoy en día sigue habiendo desplazamientos, pero en este caso ha cambiado las características de las personas que emigran. Generalmente son chicos jóvenes que tienen alta capacidad, tienen estudios superiores y que obviamente van buscando un futuro mejor. Lo mismo que en las antiguas en este caso, pero con otra condición. ¿De acuerdo? Siguen existiendo obviamente colonias de españoles en todo el mundo. La más abundante es la Argentina, la de España obviamente, y ha sido el principal destino histórico de las oleadas de migración. ¿De acuerdo? Hoy en día sigue recibiendo, ¿vale?, emigrantes junto con otros países hispanoamericanos como México, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, después de esta pequeña introducción, podéis ver que tenemos los apuntes a un lado y una presentación a otra. Vamos a dividir lo que son los movimientos migratorios interiores, que son los que se producen dentro de la península, dentro de España, y los exteriores, que son los que se producen con otros países, tanto hacia afuera como obviamente hacia nuestro propio país, la inmigración, ¿no?, internacional. Entonces, bueno, como migración interior, tenemos que hablar de las tradicionales, que podemos hablar desde los años 50, 60 y 70, ¿de acuerdo? Los movimientos migratorios en búsqueda de empleo los había más o menos comunes en todo el territorio español, como era el éxodo rural, que es ir del campo a la ciudad para buscar mejores expectativas de trabajo. Generalmente en los años 50 y 60 fueron las que más. Y después la marcha a otras regiones de España que tenían mejor futuro. En este caso, pues Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Valencia o Sevilla eran las que atraían más población que el resto. ¿De acuerdo? ¿A qué nos llevó? ¿Qué consecuencias trajeron esas migraciones interiores? Pues que el interior del país se fue vaciando en favor de la periferia y de ciudades como Madrid, Zaragoza, Valladolid, que fueron las que iban atrayendo a población de las comarcas de alrededor. Que las zonas montañosas perdieron población, se les fue fundamentalmente la población femenina hacia la capital, o incluso las mujeres fueron las que dieron el salto más allá. ¿De acuerdo? Y el cambio que va a conllevar todo esto en la estructura demográfica, ya que al ser las mujeres, las zonas quedan con un índice de masculinación muy alto, pérdida de la natalidad y obviamente pérdida de servicios hasta encontrarnos, pues como en el día de hoy, con la desaparición prácticamente de buena parte de la población. Entonces podéis ver aquí cómo las flechas van indicando los mayores núcleos de recogida: País Vasco, Madrid, Cataluña, Alicante, Valencia. Posteriormente Málaga, Sevilla, Cádiz, que también destacarán, aunque en principio también van a salir de aquí, pues bueno, en estos años 1 millón de personas para Cataluña prácticamente, Madrid, mucha población. ¿Qué características tuvieron?
que era una motivación principalmente laboral, que era unidireccional, por ejemplo, del campo a la ciudad, ¿de acuerdo? No se volvía al campo salvo para ir de vacaciones. Que los emigrantes eran jóvenes y el nivel de cualificación era bajo, ¿de acuerdo? También las había que eran estacionales y temporales, ¿vale? Y las definitivas, como la del éxodo rural. Estacionales y temporales, por ejemplo, las que se podían dar en la costa, la gente dejaba el interior en épocas en las que no se trabajaba en el campo y se acercaban a la costa para hacer labores en el sector terciario, trabajar en un chiringuito, etc. Y para volver justo al fin de temporada, la vuelta al campo, ¿de acuerdo? Para ir preparando otra vez el terreno para abonar, sembrar, etc. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver un poco, bueno, el gran problema fue la búsqueda de trabajo, la mejora de los ingresos, del nivel sanitario, cultural, las opciones para los hijos, poder tener estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso fueron razones que van a pesar. Fases de esas migraciones interiores. Bueno, al principio, el primer tercio hasta los años 30, hasta la guerra civil, fue moderado, ¿de acuerdo? Sobre todo la economía se basaba todavía en la agricultura, el gran desarrollo industrial había sido tardío, salvo algunos núcleos como el de Málaga, poco más. Va a ser bastante tardío, a finales del 19, cuando ya despega Barcelona, el País Vasco sobre todo, pero con la entrada de la guerra civil obviamente se va a estancar. En los 50 hasta el 75 fue el gran salto, ¿de acuerdo? Y el gran crecimiento demográfico, y desde el 75 decae, ¿de acuerdo? Por la crisis industrial. Si vemos aquí las migraciones internas actuales, desde los 70 y los 80, hoy ha crecido, ¿vale? Aunque, obviamente, con la mejora de los medios de comunicación, obviamente, con la mejora de las vías de tránsito, las comunicaciones, obviamente, han permitido que ya no se dé la lejanía que se daba antes, ¿no? Y generalmente hoy viene a ser los desplazamientos por trabajo, por residencia, o bien que retornan, por ejemplo, después de una jubilación, ¿de acuerdo? Y obviamente con la mejora de los transportes, el movimiento campo-ciudad se ha acrecentado muchísimo, ¿de acuerdo? Las corrientes migratorias son pluridireccionales, con orígenes diferentes, desde pequeñas ciudades a zonas rurales, y suele ser generalmente la razón la laboral. La residencia, que es más barata, porque la capital no permite comprarte la casa que tú quieres, y obviamente te vas a vivir fuera, ¿de acuerdo? Y también migraciones de retorno, lo que decía, por tiempos de crisis o lo típico. Y los movimientos pendulares de trabajar y estudiar en una zona y vivir en otra. ¿De acuerdo? Esa es más o menos las razones. Todos los movimientos obviamente van a acrecentar diferencias y desequilibrios. ¿De acuerdo? Las zonas que emiten gente se van a ir envejeciendo, con lo cual obviamente pues tenemos un problema, el problema que estamos viviendo hoy en día del interior, y las zonas que reciben esa población joven pues se rejuvenecen y por lo tanto pues son susceptibles a que aumenten las inversiones en infraestructuras de transporte, etcétera, ¿no? Con lo cual obviamente las condiciones de vida mejoran. Así, pues poblaciones cercanas a Madrid como Toledo, Guadalajara, ¿de acuerdo?, están creciendo gracias a que, pues bueno, es una zona susceptible de comprar vivienda mucho más económica que irte a vivir a Madrid, y obviamente pues, Soria, por ejemplo, desaparece en este caso porque la gran parte de la población se está yendo fuera, generalmente a Zaragoza, ¿vale?, que es el polo de atracción más cercano. Otros, pues, por ejemplo, flujos de retorno en la cornisa cantábrica o el litoral mediterráneo, ¿de acuerdo? Entre provincias también se ha incrementado, ¿de acuerdo? Ya que hay municipios grandes, zonas urbanas mucho más grandes, que obviamente van absorbiendo a población, ¿vale? Y otros que han crecido gracias a que el suelo cercano a estos núcleos de población es más barato o tienen unas políticas de desarrollo locales muy interesantes, ¿de
acuerdo? En general, la consecuencia, el acrecentamiento de los desequilibrios demográficos, ¿vale? Sobre todo debido a las migraciones laborales, al sobreenvejecimiento de las zonas urbanas que emiten frente a la periferia que se va rejuveneciendo, que es la que recogen los más jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenemos un mapa que podemos ver los flujos provinciales, muy genérico, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver en la práctica uno más interesante que vais a poder comentar. Y podemos ver cómo desde Andalucía y Extremadura han emigrado fuertemente hacia Barcelona, desde Castilla e incluso Extremadura hacia el País Vasco, y en los alrededores de Madrid, o sea, todo lo que son las dos Castillas, y también Andalucía, podríamos decir, ha absorbido población Madrid. Después hay una franja, aquí podemos ver la franja del Valle del Ebro, que comunica País Vasco con el litoral mediterráneo, que ha absorbido mucha población, y tal vez tendríamos que hablar hoy en día de que una zona que recibe población es Málaga, ¿vale? Estas tres provincias, este cono sur, ¿no?, de España, Sevilla, Cádiz, Málaga, que están recuperando población. ¿Por qué? Porque, bueno, una salida laboral son los servicios y obviamente estas provincias lo ofrecen, ¿de acuerdo? Málaga, Murcia, Alicante, buena parte de esta población, ¿de acuerdo? Las que reciben población rejuvenecen, las que pierden población envejecen. Por lo tanto, esta es la consecuencia que nos encontramos hoy, que como habéis podido ver, pues bueno, se comenta por la tele. Aquí tenemos un esquema de lo que es la tasa de crecimiento real del 60 al 75, la última fase del franquismo, y podéis ver cómo, pues bueno, las zonas industriales, como en este caso Pontevedra, Valladolid con la instalación de la Renault, o Madrid obviamente, País Vasco, Navarra, Zaragoza y la costa mediterránea, incluida en ella Málaga, Baleares y Canarias, de acuerdo, que la tasa de crecimiento real, el crecimiento real es la tasa del movimiento natural de población más las migraciones. En este caso sería nacimientos menos defunciones más inmigración menos emigración. Y eso nos da el crecimiento real de la población. Pues bueno, en el crecimiento real de la población observamos como Málaga, Madrid, Valladolid, Pontevedra, el País Vasco, Navarra, Zaragoza y esta costa levantina con los dos archipiélagos son los que más han crecido. Y en general, si os observáis, es la costa la que más crece. Y el interior, el que salvo núcleos puntuales como Zaragoza, Valladolid o Madrid, la que pierde o emite población a estos núcleos. ¿De acuerdo? El resultado de todo esto, esas consecuencias, obviamente, pues, ahí se da un sistema urbano español muy particular. Destaca en él Madrid y su Interland. ¿Qué es el Interland? Con H. El Interland es un territorio que abarca generalmente una ciudad, un puerto, ¿vale? Y toda la zona interior, digamos, de ese territorio. En este caso, a Madrid se le definiría como un puerto, en este caso es un puerto en el centro de España, pero hacia donde llegan los flujos de gente, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues bueno, si nos pasamos hacia los apuntes, veremos que las corrientes, habíamos dejado que las corrientes migratorias eran plurinacionales y habíamos visto el tema de Toledo y Guadalajara y Soria y Zaragoza, ¿vale? Y que cómo se había incrementado todo esto. Las migraciones exteriores. En este caso, podemos repasar esto, pero viene a decir absolutamente lo que acabo de decir. Dejaré colgado esto en la página del instituto para que podáis ojearlo en la presentación, ¿de acuerdo? Y bueno, estas son las consecuencias. Vienen muy claritas, muy resumiditas, ¿de acuerdo? Y viene un cuadro. Las tradicionales y las actuales. Las migraciones exteriores, ¿de acuerdo? Son los movimientos de población fuera de nuestras fronteras. En este caso, desde los 50 a los 60 hasta los 80, ¿de acuerdo? Donde
¿Dónde se iba? Obviamente el acercamiento a América, al continente americano, entonces sobre todo México y Argentina, y se fue imponiendo poco a poco la marcha hacia Europa a buscar empleo cercano, más cercano, con la dificultad del idioma, pero más cercano, hacia Alemania, Suiza, Francia, Bélgica, en menor medida a las Islas Británicas y aún más lejos, ¿vale? También hacia Australia, si se quieren ver casos, y Estados Unidos, en este caso, en menor caso. Esas migraciones exteriores cambiaron de flujo relativamente, ¿vale?, hacia los años 80. Pero bueno, entre el 60, la transoceánica, sobre todo Galicia y Canarias, con destino a Argentina, Venezuela y Brasil, ¿vale? También la migración gallega, la cantábrica, y después va a cambiar, ¿de acuerdo? Va a cambiar porque ya a partir de los 90 la migración es con personal de mayor preparación profesional, que es más o menos lo que veíamos hoy en día, ¿de acuerdo? A partir de mitad del siglo XX, ¿vale?, sobre todo hacia Europa, ¿de acuerdo? Después va a descender un poco por el desarrollismo de los años 60 aquí en España, que va a absorber también a población, ¿de acuerdo? Pero la función de llamada de la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, bueno, la necesidad de trabajadores hizo que se emigrara, ¿vale? Se emigrara sobradamente. Y con el gran crecimiento demográfico de los años 60 aquí se acentuó hacia los años 70, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí podéis ver la migración hacia Europa, principalmente, como podéis ver, es de las zonas más deprimidas. Estamos hablando de Galicia, Andalucía, Extremadura, algunas zonas de Levante, curiosamente, ¿vale? Y Barcelona, para que veáis un poco desde dónde salía esa población, ¿vale? Los países europeos, obviamente, en pleno proceso de acogida, porque necesitaban muchísima mano de obra, generaban muchos empleos y tenían una baja tasa de natalidad y habían perdido mucha gente en la guerra mundial, pues bueno, no se podían ocupar. Entonces ese déficit de mano de obra lo cubrieron con nosotros, entre otros, italianos, españoles, griegos, ¿vale? Pero bueno, es el problema de tener mucha mano de obra y un déficit industrial, ¿no? Consecuencias de todo eso, fue una sangría demográfica. Lo primero es que se alivió el paro en España, ¿de acuerdo? También que va a servir para que entren influencias culturales interesantes para un poco renovar las que teníamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, supuso la pérdida de unos 2 millones de personas en edad de trabajar y procrear, lo que hizo que envejeciera nuestro país, y a partir del 74 se empezaron a frenar un poco estas salidas, también por la crisis internacional del petróleo y por la llegada de inmigrantes, sobre todo del norte de África, con una mano de obra más barata que la española. Entonces, en la segunda mitad de los 80 cambia todo esto y de empezar a emitir inmigrantes, empezamos a recoger inmigrantes. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos visto las consecuencias de este proceso, ¿vale? Las migraciones exteriores actuales, pues se ha reducido, pero la que se emite, sobre todo a Europa, es de población joven sobradamente preparada, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, van buscando mejora en sus puestos de trabajo, generalmente, ¿vale? Jóvenes muy bien formados en sanidad, en ingeniería, científicos, investigadores. Por recortes de impuesto de nuestro país, pues han tenido que salir fuera. La inmigración hacia Iberoamérica son flujos de retorno en su inmensa mayoría. Gente que estaba aquí que ha decidido volver, ¿de acuerdo? También hay españoles que van a buscar su futuro allí. Pero bueno, sobre todo lo que nos vamos a encontrar es la inmigración, ¿de acuerdo? La inmigración extranjera. Y en este caso, ¿vale?
en este caso, si dejamos un poquito Europa, la inmigración, ¿de acuerdo? Aquí. En el 2013 había como unos 5,5 millones de personas. Después se redujo bastante con la crisis hasta el 2015, más o menos 2013-2015 se redujo un poquito más y después ha seguido creciendo recuperando posiciones como las que teníamos en 2007-2008. ¿De acuerdo? Pero bueno, para que veamos un poco, estamos hablando de 5 millones y pico, aproximadamente una media de unos 300-400 mil personas anualmente. ¿De acuerdo? Dentro de eso, pues podemos ver aquí las etapas, una etapa del 95 al 2007, donde crece, y a partir de 2008, con la crisis económica, que se ha frenado. Pero ahora se vuelve a recuperar. ¿De acuerdo? Se vuelve a recuperar y lo podemos ver, por ejemplo, vamos a ver, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, lo tenemos aquí. Aquí podemos ver el saldo migratorio por provincias para que veáis un poquito. Entonces, pues bueno, podemos ver hacia dónde van los inmigrantes cuando llegan a España. En este caso podemos ver que es Vizcaya, Madrid, Zaragoza, la costa catalana de Gerona, Barcelona, Tarragona, las Islas Baleares, Valencia, Alicante, Murcia y Málaga. Estos son los núcleos que reciben población inmigrante, sobre todo, más de 5.000 personas, ¿vale? Hasta de más de 5.711 a 68.907. Son los datos que, en este caso, son unos datos un poquito raros que da el INE, porque le hemos puesto solo 4 colores. Si le ponemos alguno más, pues si le ponemos alguno más de 5.000, Vizcaya se nos cae. Y solo se nos quedan las que habíamos señalado: Madrid, Zaragoza, Gerona, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, y se caería incluso Málaga, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquito en los límites en los que está, pero que bueno, es una de las principales provincias donde destaca la llegada de inmigración, ¿de acuerdo? Y las que más, pues Madrid, Valencia, Alicante, Barcelona, las Baleares y las Canarias. Y después estaría aquí Málaga y Vizcaya, que serían las dos, y Gerona, ¿vale? Las que más, bueno, y el Puente del Ebro también, que son las que más destacarían, ¿vale? Entonces, pues bueno, desde el INE, os vuelvo a recuperar, podéis ver todo ese tipo de estadísticas, ¿de acuerdo? Podemos ver más en este caso, pero bueno, vamos a seguir con el tema, ¿de acuerdo? Características de esa población, pues desde el que se nacionaliza español, los que tienen permiso de residencia, ¿de acuerdo? Y los que no tienen documentación. Entonces tenemos los que suelen venir, digamos, de vacaciones, entre comillas, pero se quedan, ¿de acuerdo? Según el INE, el origen es por número de Rumanía, Marruecos, Reino Unido, Italia, China y Ecuador. ¿De acuerdo? En general, los de la Unión Europea, jubilados del Reino Unido, ¿vale? Y Alemania, que buscan un clima pues mucho más benigno que el que tienen. ¿De acuerdo? Buscando mejoras de empleo, búlgaros, rumanos, portugueses y polacos. Y los de fuera de la Unión Europea lo hacen por motivos económicos y vienen de todos los continentes. ¿De acuerdo? Destino principal, las grandes ciudades: Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, Canarias y Baleares. También hacia el interior y el Cantábrico, pero menos. ¿Por qué? Porque las otras comunidades autónomas ya se han saturado. ¿De acuerdo? Consecuencia de todo esto, obviamente, que han participado en el crecimiento de la población española. Estamos hablando de 5 millones y pico de extranjeros, ¿de acuerdo? Y además muchos de ellos con sus familias, sus hijos. Consecuencias, obviamente, pues que la población activa, ¿de acuerdo?, ha crecido, ya que la gente que viene a incorporarse viene dentro del estrato de población activa, más de 16, menos de 65 años. ¿De acuerdo? Y aporta, obviamente, al Producto Interior Bruto y a las arcas públicas, consume servicios sociales, facilita la incorporación femenina y bueno, hoy se encuentran entre los 35 y 64 la media, ¿vale?
¿Qué es lo que aparece? Obviamente, pues, problemas como la mano de obra barata que retrasa la modernización, frena la mejora de empleo, la escasa movilidad de los trabajadores españoles, el aumento del déficit exterior por las remesas de euros que salen de España, que obviamente los trabajadores que están aquí lo mandan a sus familias. ¿Consecuencia? Pues bueno, las consecuencias son obviamente positivas, pero también las hay negativas, ¿de acuerdo? Que es pues la aparición de la xenofobia y de posturas racistas, del aprovechamiento de esa condición para endurecer la condición laboral, bajando los salarios, metiendo más horas de jornada, en malas condiciones de vida, malos empleos, las dificultades de integración debido al idioma, la cultura, la religión también aparecen. Hay de todo tipo de consecuencias, obviamente. La política inmigratoria española, pues bueno, busca obviamente que nos beneficiemos mutuamente de ella porque viene bien para lo que es el país, ¿vale? De todas formas, todo este marco que lo regula es europeo y obviamente como compartimos fronteras con toda la Unión, bueno, no hay mucho más que decir. ¿De acuerdo? La ley de extranjería regula absolutamente todos los aspectos y las modalidades de presencia, desde la estancia, que es menos de 3 meses, hasta la residencia, que es obviamente ya permanecer aquí, sus derechos, libertades, las condiciones de trabajo y cómo, si hay que hacer algún procedimiento de expulsión, sería. ¿De acuerdo? ¿Qué se intenta o contra qué se intenta luchar? Contra la inmigración clandestina. ¿De acuerdo? Colaborando con los países que nos mandan la población. Entonces, bueno, aquí acabaríamos un poquito el tema. Si seguimos viendo, bueno, pues aquí tenemos el esquema, la presentación en PowerPoint bueno, está en PDF, ¿de acuerdo? De lo que sería el tema. Y podríamos comentar alguna cosa más, pero os la voy a dejar para hacer un comentario. Ese comentario es el de un mapa. Vamos a ver si lo puedo buscar. Sí, vamos a ver si lo encuentro. Ya lo tengo, a ver si lo tengo. Sí, aquí lo tengo. ¿De acuerdo? Vamos a ampliarlo un poquito. Venga, a toda pantalla. Aquí tenéis, ¿vale? Una captura de un examen de selectividad sobre migraciones del último periodo de 70, la década de los 70, del 71 al 80, ¿de acuerdo? Con todos los datos que hay. Pues bueno, esta es la práctica que vamos a trabajar. Ahí podéis ver cómo está la situación en cuanto a inmigración e inmigración. Inmigración, los colores más verdes, ¿vale? La gente que llega, y la inmigración, las zonas de salida, en colores cálidos, ¿vale? Rojo, naranja, marrón. Bueno, pues ese es el comentario que vais a hacer y que os voy a dejar ahora en... Vamos a ver. Ahí. Que os voy a dejar para que me comentéis. Y lo cerramos ahí. Y aquí se acaba el tema.